En la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, sede Trelew, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, tenés la posibilidad de estudiar la licenciatura en Ciencias Biológicas, orientando tu formación académica al abordaje de problemáticas y desarrollos productivos vinculados a los distintos recursos naturales de la provincia del Chubut. Ricardo Fondacaro es biólogo pesquero de amplia trayectoria académica. La actividad pesquera ha recorrido su historia familiar por 3 generaciones en la Argentina. En esta historia familiar, la inquietud de Ricardo se centró en el estudio de la biología de peces y crustáceos, allá por la década del 80. ¿Por qué decidiste estudiar biología? ¿Decidís luego especializarte en biología pesquera por la tradición familiar? Decidí estudiar biología porque siempre me intrigó el mar, la vida de mi padre, mi familia, los problemas, las peleas, las luchas. Me especialicé en biología pesquera para tratar de entender un poco más qué es lo que pasaba en ese mar y con la gente que va al mar. ¿Cómo evolucionó en la zona el arte y la ciencia de la pesca a partir del cambio de los blancos de pesca? La historia comienza a principios del siglo pasado. Mi abuelo Tomás, desde Quequén, pescaba y llevaban los productos hasta Mar del Plata. En la década del 40, ya mi padre, con su embarcación, viene a pescar el tiburón y traía también a mi abuelo y a un tío. Se pescaba tiburón para extraer el hígado, del que se obtenía la vitamina A, que en la época de la Segunda Guerra se usaba para las quemaduras. En la década del 50 se había sintetizado la vitamina A, entonces se cambia el blanco de la pesquería hacia el langostino, que requiere red para su captura. En la del 70 se comienza con la pesca de la merluza y yo comienzo en los 90 a probar artes de pesca, redes que trabajan a media agua para la pesca de la anchoita. Y hoy podemos hablar de que ya tenemos empresas con plantas procesadoras de anchoita en Trelew. Es decir, en un buen tiempo ha ido cambiando el blanco de la pesquería y también las embarcaciones, las técnicas, la preparación de las tripulaciones. ¿Cómo son los inicios de tu actividad como empresario? ¿De qué manera el acompañamiento familiar influyó en esto? Tuve la suerte de poder ingresar a lo que se desarrollaba en la familia en momentos en que mis hermanos habían iniciado la construcción de una pequeña planta pesquera. Logramos juntarnos y hacer una especie de joint venture con otros pescadores y llegar a plantas procesadoras más grandes. Y bueno, logramos hacer una empresa pesquera integrada, desde la captura, procesamiento, comercialización. La actividad como empresario es una continuidad de lo que ya había hecho mi padre, básicamente. Sabemos que su profesión y actividad como investigador ha influido en el quehacer productivo de Puerto Rawson. ¿Cómo influye la dinámica conocimiento-práctica en la consolidación y sostenibilidad en el tiempo de la actividad pesquera en Puerto Rawson? Se buscaba de cerrar Puerto Rawson para la captura de merluza. Mi actividad fue batallar con este tema, además de investigar el recurso con la doctora Ruiz, hasta que, en acuerdo con la autoridad del INIDEP, se aceptaron que la flota que existía entonces en Puerto Rawson no influía en absoluto en la captura de merluza. Un solo barco congelador que
permitían ingresar a esta zona de Isla Escondida. En una semana pescaba más que todo lo que había pescado la flota de Rawson. Fuimos al INIDEP y firmamos esto que significó la continuidad de la actividad de Puerto Rawson. En el ámbito académico, la articulación universidad-empresa, empresa entendida como una actividad productiva privada, es una arista muy importante en términos de vinculación científico-tecnológica con la comunidad. En este sentido, ¿cuál ha sido su influencia en la formación de profesionales en el campo de la biología pesquera? Soy docente responsable de la cátedra de biología pesquera de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, en la sede de Trelew. Era necesario tener un cierto grupo que supiera acerca de la administración de pesquerías. Y bueno, y hoy la provincia de Chubut cuenta con un grupo consolidado de gente joven, con doctorados, que está en condiciones de analizar la problemática de una pesquería y bueno, presentar una administración que entonces, cuando vine yo, no estaba. Podemos estar muy contentos de que hoy hay una masa crítica muy importante. Yo creo que mi aporte más importante fue acercar a los estudiantes a poder embarcarse. Creo que cuando el estudiante ve que en la práctica puede realizar las tareas arriba de un barco, adquiere esto de otra manera. Y como te decía antes, es muy importante el grupo que se ha formado con estas características, con doctorados, trabajando para OEA, trabajando para estas reparticiones públicas y bueno, también insertándose en la parte privada. ¿Cuáles fueron los instrumentos generados en el ámbito académico para propiciar sinergias con el sector pesquero? Acciones ad hoc, programas, cátedras, etc. El observador a bordo es una persona que acompaña la tarea pesquera y no es un inspector, sino que toma información. Cuando hay muchos observadores a bordo, se logra un cúmulo de información que le permite al sector generar investigaciones sin necesidad de enviar barcos que son muy caros y no los íbamos a conseguir. El programa de biólogos a bordo, que comenzó en la cátedra, fue apoyado por la Fundación Patagonia Natural. De los primeros estudiantes que eran muy buenos marineros, ellos mismos después generaron un protocolo, se logró que lo tome provincia de Chubut y hoy está en todo el país. Y en los institutos también lo han tomado. ¿Cuáles han sido los obstáculos que ha tenido que superar en el avance de su carrera? Tenemos una provincia que no tenía antecedentes pesqueros, o los que tenían eran muy pocos. Somos los primeros. Creo que mi familia es de las primeras. El obstáculo mayor era que no había administración. Cuando llegué había 3 personas en la dirección de pesca. La universidad no tenía docente. Esos eran los obstáculos. Contanos qué te gustaría decirle a estudiantes que vayan a incorporarse al mundo laboral. Para los que estudian esta disciplina, sí que traten de buscar un enfoque integral del tema pesquero. No solamente biológico, sino también los aspectos sociales, los aspectos económicos, los aspectos que hacen a determinados momentos de la región. Pero básicamente
es para todos los jóvenes, que acá en el sur está todo por hacerse.